ustedes muy buenos días. Quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Alas Peruanas, sobre todo a su decano, por la invitación a esta disertación, al doctor Torres Gamero, un gran amigo y colega, a quien nos une la especialidad de Derecho Civil Patrimonial. Entonces, a mí me va a corresponder desarrollar el tema de patrimonio. ¿Cómo vamos a iniciar este tema? Vamos a recurrir al derecho romano. El patrimonio se originó en la etapa romana, en la etapa republicana, cuando Justiniano establece que hay dos tipos de personas en Roma. Los ciudadanos que tenían capacidad absoluta, que podían ejercer todas sus facultades sin limitación alguna, que eran los ciudadanos que no tenían capacidad disminuida, los ciudadanos civiles, y los conquistados, aquellas personas que eran invadidas o que eran esclavas y que se denominaban alieni iuris. Los ciudadanos que tenían todos sus derechos, que podían ejercer sus derechos, sus facultades sin limitación alguna, se denominaban sui iuris. Y los ciudadanos que eran conquistados, o las personas que eran conquistadas, invadidas o que eran esclavos, se denominaban alieni iuris. Los sui iuris podían ejercer y adquirir bienes sin limitación alguna, ejercer sus derechos civiles y personales y patrimoniales. Los alieni iuris eran consideradas res nullius algunos, es decir, cosa de nadie. Los esclavos en la época romana tenían la característica o la naturaleza de res, cosa. Y ellos no podían acumular patrimonio, no podían acumular bienes, tenían limitaciones, tenían capiti diminuti, como dicen los italianos, tenían capacidad limitada o restringida. Entonces, en el derecho romano, Justiniano establece que los ciudadanos que eran sui iuris, podrían adquirir bienes y derechos, contraer obligaciones, sin limitación alguna, pero el que era titular de este derecho, de este conjunto de bienes, derechos y obligaciones, era el pater familis, el patriarca, el jefe de familia. Él era el único que puede adquirir. Por eso es que etimológicamente patrimonio proviene de patrimonium, así, patrimonium, que significa bienes del hijo, que el hijo tiene heredados de su padre o abuelo. O sea, el titular del patrimonium era lo que heredaba, todo lo que heredaba de su padre o de su abuelo, de sus ancestros. Es decir, que el sui iuris, que tenía capacidad completa, sí podía constituir patrimonio, podía tener un patrimonio. Entonces, en sus orígenes, se establecía que el patriarca, el pater family, el jefe de la familia, era el titular del patrimonio, del conjunto de derechos, obligaciones, que heredaba ¿de quiénes? De sus ancestros. Al heredar de sus ancestros, él podría tener un patrimonio, y ese patrimonio era de la familia, de la gen, las fratrias, del conjunto familiar. Por eso que el jefe de familia era el más antiguo, el abuelo, ¿no? Por eso se rendía culto siempre al pater family, al anciano. Ahora no es tanto así, ¿no? Ahora los ancianos los mandamos a la azotea. Antes no, eran los jefes de las tribus, la gen, las fratres. Entonces el pater familia sí podría tener patrimonio, que heredaba de todos sus ancestros. Pero ¿qué pasaba con el sui iuris? Si el sui iuris contraía alguna deuda, o perdón dicho, el alieni iuris, el esclavo o el conquistado, contraía una deuda, él, si no podía cumplir con el pago o con la extinción de esa deuda, pagaba con su vida. Y algo así establece el Código de Hammurabi también. Dice el Código de Hammurabi, en escritura cuneiforme, que si como consecuencia de la mala construcción de un edificio muere el hijo del propietario, debe pagar con su vida el hijo del constructor.
Es decir, si es que el constructor se equivocaba o cometía un error y por ende nacía una obligación extrapatrimonial o extracontractual que diga, y como consecuencia de la caída de ese edificio fallecía el hijo del propietario, el Código Mural establecía que esa deuda se pagaba con la muerte del hijo del constructor. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, los esclavos, las personas que eran conquistadas, los alien iuris, pagaban sus deudas con la vida. ¿Y por qué es importante recorrer a este aspecto histórico? Porque se han discutido dos corrientes doctrinarias respecto al patrimonio. Una en la cual, la teoría subjetiva, que establece que el patrimonio incluye los derechos personalísimos, los involucra. O sea, el nombre, la honra, el reconocimiento de paternidad, los derechos familiares, etc. Y otra corriente objetiva que establece que no, que el patrimonio solamente es el conjunto de derechos, obligaciones que tiene un titular, pero que tienen contenido económico, contenido crematístico, valuable en dinero. Y esa es la corriente que contemporánea, que se está aplicando en nuestro sistema legal. Entonces, en un principio, el patrimonio era solamente un conjunto de los derechos, que no incluía las obligaciones. Pero en época romana, incluía todo: los derechos patrimoniales, los derechos, las obligaciones y hasta la vida, hasta los derechos personales. Entonces habría que diferenciar, ¿no? Los derechos personales, el nombre, la honra, el domicilio que se está discutiendo ahora en un tema electoral, son derechos personales que no tienen valuación económica. Los derechos obligacionales, los derechos que nacen con un crédito, los derechos de las obligaciones, sí son valorizados, tienen un contenido económico y por tanto son patrimoniales. Los derechos reales, aquel poder que tenemos sobre los bienes para aprovechar los bienes, el poder directo, inmediato sobre los bienes para aprovecharlos, para usarlos, disfrutarlos, disponerlos, reivindicarlos, etc., grabarlos. Los derechos reales también tienen contenido patrimonial. Entonces, la división del derecho civil se establece entre los derechos civiles patrimoniales y los derechos civiles extrapatrimoniales, o que no tienen contenido económico. Entonces, los derechos personalísimos, intuito persona, el nombre, la honra, el domicilio, etc., son derechos civiles extrapatrimoniales, no tienen valuación económica, no tienen valorización. Yo no puedo comprar el nombre de una persona, el nombre incluye los apellidos. En cambio, los derechos civiles patrimoniales están constituidos por las obligaciones, también llamados derechos personales, obligaciones o creditorios, que tienen valuación patrimonial, valoración económica. Y los derechos reales, porque todo bien, la característica de un bien, la más importante es que tiene que brindarnos un aprovechamiento económico. Entonces ya sabemos que antes se incluía la vida, la persona, la honra, ¿no? Los derechos intuito persona, no. Ya se hizo una distinción, se ha dividido. Los patrimoniales tienen contenido económico, valuables en dinero. ¿Cómo determina, cómo divide nuestra legislación al patrimonio? ¿En qué casos? Debemos establecer claramente en esta mañana que nuestro Código Civil habla del patrimonio,
el Código Procesal también. Por ejemplo, el Código Procesal habla de patrimonio autónomo, artículo 64 del Código Procesal. ¿Y qué es el patrimonio autónomo? El patrimonio autónomo, establece el Código Procesal, a pesar que es una norma adjetiva, define qué es el patrimonio autónomo. Cuando se tiene derechos o intereses conjuntos, pero que estos derechos conjuntos no constituyen una persona jurídica. ¿Cuál sería el ejemplo de un patrimonio autónomo? Por ejemplo, la sociedad de gananciales. El patrimonio conyugal, que tanto se discute, ¿no? Todos los bienes adquiridos antes del matrimonio son bienes propios. Puedo hacer y deshacer sin consultar a mi cónyuge. Bienes propios. Pero yo cuando voy a cometer la etapa, cuando soy feliz y soltero, voy a pasar a la etapa de casado, puedo optar por la separación de este patrimonio a través de una escritura pública otorgada ante un notario. Esta escritura se llama sustitución de régimen patrimonial o cambio de régimen patrimonial. ¿Por qué se llama sustitución de régimen patrimonial? Porque voy a cambiar el estado patrimonial de mis bienes. Porque hay dos tipos de comunidad de bienes en la sociedad conyugal: bienes separados y bienes comunes. Cuando yo soy feliz y soltero, todo lo que adquiero es bien propio. Pero cuando paso a la etapa de contraer matrimonio, si yo no digo nada y firmo el acta feliz y contento, todos los bienes que adquiera van a ser de ambos. Si yo contraigo matrimonio y todo el patrimonio que adquiera con mi esposa y yo me quedo en la casa, no tengo trabajo, y mi esposa trabaja y no quiere darme alimentos, yo puedo interponer una demanda contra ella para que me alimente. Bueno, la pensión alimentaria incluye educación, recreación y todo. Entonces, el patrimonio conyugal es autónomo porque es de los dos tenemos los intereses y derechos comunes. Así ella trabaje o yo solo trabaje. Todos los bienes y derechos que incrementen dentro de la sociedad conyugal son patrimonio común, patrimonio autónomo. ¿Pero puedo poner fin a este patrimonio autónomo? Sí, a través de la sustitución de régimen. Antes del matrimonio, o durante el matrimonio, o después del matrimonio. Para que todos los bienes, si yo, antes de contraer matrimonio, otorgo una escritura pública de sustitución de régimen patrimonial, todos los bienes que adquiera yo van a ser propios. Y todos los bienes que adquiera mi cónyuge van a ser propios de ella. El Código Procesal establece que para interponer una demanda en representación del patrimonio autónomo, puede hacerlo cualquiera de los dos. Pero para contestar la demanda se requiere la representación de ambos. Los dos tienen que intervenir. Entonces ya sabemos que existe el patrimonio autónomo de la sociedad de gananciales. ¿Qué otro patrimonio autónomo puede existir? Existe el patrimonio autónomo, porque el patrimonio autónomo, como hemos dicho, cuando existen dos o más personas que tienen el mismo interés o el mismo derecho, o tienen un derecho común, la sucesión intestada. Ustedes saben que existen dos tipos de sucesiones: la sucesión testada o testamentaria y la sucesión sin testamento, intestada. Entonces, cuando la sucesión es testada, yo otorgué un testamento antes de fallecer. Testamento, que proviene de testamentis, lo que te dicta la mente. Por eso que el notario, cuando va a formalizar o va a otorgar, ustedes saben que el notario es un profesional del derecho
que para que postule a ser notario requiere tener 5 años de notario, con la nueva norma. Postula para ser notario y el Estado le da ese poder fedante para formalizar actos y contratos. Entonces, si yo quiero otorgar un testamento, tengo que ir donde un notario. El notario analiza si yo tengo capacidad mental para otorgar ese testamento. Sin ser perito, simplemente con ser abogado, con 5 años de ejercicio. Otra cosa es la determinación de discernimiento que hace el juez de interdicción civil. Para declarar incapaz a una persona, el juez se auxilia de un psiquiatra. Pero el notario no debe traer ni un psicólogo ni un psiquiatra. Él hace una evaluación directa al testador. Él va a recibir el dictum, lo que le dicta su mente a este testador. Y otorga el testamento por escritura pública, de principio hasta fin. Tiene que firmar el testador con sus 2 testigos, su huella dactilar, y ya está formalizado el testamento. Fallece el otorgante, se acredita con la copia certificada de la partida de función y el notario amplía el testamento y lo inscribe en registros públicos. No es como en las películas que el notario comienza a leer el testamento y se van desmayando los que no tienen herencia. No es así. La ampliación del testamento es que el notario comunica a registros públicos 2 cosas: que falleció el causante y ha insertado la copia certificada de la partida de función, y da a conocer el contenido del testamento que hasta la fecha, antes del fallecimiento, queda reservado. Entonces ahí tenemos la sucesión testamentaria, el patrimonio hereditario de la sucesión testamentaria. Ya en el testamento, al aperturarse, al inscribirse en registro público, nace la sucesión testamentaria, y ahí tenemos el patrimonio hereditario de una sucesión testamentaria. Y el otro es la sucesión intestada, cuando yo fallezco y no dejo testamento de ningún tipo. Entonces, al no dejar testamento, lo que hacen mis presuntos herederos es iniciar una acción judicial de sucesión intestada, o una solicitud de sucesión intestada en vía notarial. Porque a partir del año 1996, con el decreto legislativo 26.662, los notarios ya conocen de asuntos no contenciosos. Y dentro de ellos está la sucesión intestada. Entonces ustedes, como futuros abogados, van a asesorar a sus clientes. Le van a decir: usted tiene 2 caminos para obtener el patrimonio hereditario. Puede hacerlo vía judicial o vía notarial. Doctor, muy caro en la notaría. Bueno, es la oferta y la demanda. El Poder Judicial es gratis. Mis honorarios sí, pero se paga un arancel para iniciar el proceso de sucesión intestada. Va a demorar un poco más. Pero Couture decía que el tiempo en el derecho es más que oro, es justicia. A usted determine. Si hay necesidad de tener el patrimonio hereditario ya saneado, lo podemos hacer en vía notarial. Veamos el costo y beneficio. Pero si no tiene apuro, solamente quiere formalizar, lo hacemos a través del procedimiento judicial. Entonces ya tenemos el patrimonio autónomo hereditario, constituido por la sucesión testamentaria o la sucesión intestada. ¿Qué otra discusión encontramos en el tema de patrimonio, en el patrimonio? Algunos pensaban que el patrimonio era universal, como hay heredero universal. Yo soy heredero universal de todos los bienes del causante. Entonces, que el patrimonio es universal porque no podía segregarse, no podía dividirse. Con las corrientes modernas se ha establecido que el patrimonio sí se puede segmentar. Porque si bien incluye los derechos, los bienes, entonces, si los bienes son divisibles, yo puedo segmentar. Puedo heredar bienes inmuebles que tienen contenido patrimonial. Puedo heredar
derechos de autor o no. ¿Sí? De repente era creador de la canción, mi causante era creador de la canción Mariposa Traicionera. Y el grupo Maná la robó a un peruano. Si no hubiera escrito, o sea, si el autor no hubiera conocido sobre derechos reales, no hubiera reclamado nunca. Pero él sí escribió la partitura de su canción, la propiedad intelectual de su creación artística de esa canción. Entonces, cuando el grupo Maná iba a venir al Perú, dijo, bueno, acá los voy a demandar. Pues no tenía plata para interponer una demanda internacional, con exhorto consular. Y antes que venga, le mandó una carta. Por si acaso, yo voy a iniciar una acción, les invito a conciliar. Yo creé esa canción, tenía otro nombre, pero tiene las mismas notas musicales. Y está patentada, está escrita, como mi propiedad. Y sin embargo, en tu disco dice que tú eres autor de ese derecho real de propiedad intelectual. Y dice todavía su nombre propio del cantante de Maná. Y lo ha pasado hasta en Japón, lo ha traducido al japonés, al inglés, etc. Entonces ya le mandaron su chequecito al señor por ejercer su derecho real de propiedad intelectual. De repente, dentro de la masa del patrimonio está también la autoría de esa canción. Por eso es importante los derechos reales, que incluyen no solamente los bienes corporales o incorporales, como la teoría que había, corporal porque se puede tocar con nuestros sentidos, pero también incluye los bienes incorporales, siempre y cuando tengan calidad de bien, que sean encapsulados, que tengan valor económico, que se pueda aprovechar económicamente. Y la propiedad intelectual también. La creación artística, cultural, una letra, una poesía, un eslogan, y no quede desperdigado. Contigo Perú, ¿no? Tantas frases que han sido apropiadas sin respetar los derechos reales. El señor Augusto Ferrando, por ejemplo. ¿Cuántas frases? Siempre contigo. Una empresa aérea lo apropió y no ha pagado los derechos reales que le corresponde a la creación de su autor intelectual. Couture también tendría que cobrarle a una empresa bancaria ahora, porque dice que el tiempo vale más que el dinero. Eso lo ha dicho Couture ya. Voy a pasarle la voz a sus herederos para que aquí en el Perú se está utilizando un eslogan de Couture: el tiempo vale más que el dinero. El tiempo vale más que oro, decía Couture. Entonces vamos a respetar los derechos reales del Couture para que incluyan al patrimonio hereditario de los señores Couture. Entonces ya hemos visto que se incluía los bienes corporales e incorporales, los derechos dentro del patrimonio, pero también se incluyen las obligaciones, las deudas. Jocelyn ya hablaba de las cargas. En doctrina hay una disquisición. Las deudas sí nacen de una relación contractual, porque nosotros de un derecho obligacional, pero también pueden nacer de una relación extracontractual. Contractual cuando se establece claramente, taxativamente y literalmente un contrato. Yo celebro un contrato de compra-venta, el comprador está obligado a pagar el precio y el vendedor está obligado a entregar el bien. La sola obligación convierte en propietario al acreedor en el Perú, en el caso de bienes inmuebles. Entonces, estoy obligado contractualmente a un contrato de compra-venta que es consensual.